Juan 5:6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, cual Isaías, que pase carbón encendido por mis labios para que tu palabra fluya con libertad. Prometémote darte a ti toda la gloria por los siglos, la honra, todo el poder a ti, oh Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Para poder entender la preeminencia de Jesús, tenemos que entender el concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece como tal en la Biblia, pero el concepto aparece durante toda la Biblia. Es la existencia de Dios en tres divinas personas. Y para poder entender la Trinidad, vamos a entender el concepto de que nosotros fuimos hechos semejante a esa Trinidad. Es como único nosotros podemos entender que Dios es uno. Aunque es uno, se manifiesta en tres divinas personas. El apóstol Juan enfatizaba en el comienzo del ministerio de Jesús, que comenzó con el pacto del agua, o sea, el bautismo, y con el testimonio que tanto el Padre como el Espíritu Santo dieron de Jesús durante su pacto de agua o bautismo. Sabemos que el ministerio de Jesús comenzó cuando hizo el pacto del agua. Cuando él bajó al río Jordán y Juan el Bautista lo bautizó. Y era importante que Juan el apóstol hablara de esto, porque muchos judíos creían en Jesús como un profeta. Muchos de los discípulos creían en él como un profeta, como un siervo, pero no lo veían todavía como lo que él era, el Hijo de Dios, la encarnación de Dios mismo. Los judíos hasta entonces solo conocían y adoraban al Padre, porque el Hijo y el Espíritu Santo todavía no se habían manifestado a ellos claramente. Recuérdense que en el Antiguo Testamento ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios venía a ellos y se manifestaba cuando Él quería manifestarse. Tanto en los profetas como en los reyes, o como en donde Él quisiera manifestarse. Pero no era como nosotros en este tiempo, que tenemos el bautismo, y la palabra bautismo es la llenura del Espíritu Santo. Y constantemente vemos o debemos ver la manifestación y los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no estaba en el Antiguo Testamento como está hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús comenzó con el bautismo, con el pacto del agua. Por eso dice Jesucristo, que vino mediante no agua solamente, sino también mediante sangre. En Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, al cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vieras descender el Espíritu y que permanece sobre él, es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Había que poder identificar a Jesús
no como un buen hombre, no como un profeta, sino como el Hijo de Dios y quien tenía el poder de quitar el pecado del mundo. Recuérdense, amados hermanos, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, es muerte. Esa paga es la única paga que no sube ni baja. Sigue siendo la misma. La paga del pecado es muerte. La paga del carpintero sube. La paga del plomero sube. Pero la paga del pecado es la misma, muerte. Y Jesús tomó el lugar nuestro para Él morir, para que nosotros no tuviéramos que morir. ¿Y por qué Jesús tomó el lugar nuestro? Porque no había ningún hombre en la tierra que pudiera morir por los pecados de los demás hombres, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aún los hombres más santos como Daniel, Job, tenían que morir por su propio pecado. Entonces, hay una conversación en el libro de Isaías donde dice el Padre: ¿a quién enviaremos por nosotros? Ahí se revela la Trinidad dentro de la deidad. Y se oye la voz de Jesús que dice: envíame a mí. Ahí entonces Jesús desciende y se encarna con un solo propósito: poder perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. El apóstol Juan está refutando enérgicamente la incredulidad de muchos judíos que no podían creer en la deidad de Jesús. Porque para hablar de la preeminencia de Jesús tenemos que creer en la deidad de Jesús, que no era un humano más, sino que era Dios encarnado. La preeminencia de Jesús está muy entrelazada entre la Trinidad y la deidad de Jesús. Hay muchos que creen en la Trinidad, pero que creen que Cristo fue menos, como los testigos de Jehová. Y si hay un testigo, no me tire un zapatazo por aquí, un ex testigo o una ex testiga, o alguno que esté evangelizando a alguna testiga. La Biblia, testigo de Jehová, dice en Juan 1:1: el principio era la palabra era con Dios, la palabra era un Dios con letra minúscula. Ellos creen en Jesús, pero como profeta, como el Hijo de Dios, como algo menor que Dios. Nosotros creemos en la deidad de Jesús, en la divinidad de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Muchos evangélicos no pueden explicar la Trinidad. Muchos evangélicos no pueden explicar la deidad de Jesús. Muchos evangélicos no pueden explicar la preeminencia de Jesús. Los erradamente llamados testigos de Jehová también niegan la deidad de Jesús. Y como dije anteriormente en su Biblia, que no es una traducción directa, sino que es una traducción del inglés. Colocan a Jesús como un Dios. Y también no aparece en la Biblia de los testigos de Jehová el versículo de 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, que usamos nosotros como texto principal. Ese versículo ellos lo arrancan, lo omiten de su Biblia. Sabemos nosotros la maldición que hay para aquel que añada o quite a esta palabra. Por esto el apóstol Juan les dice claramente en este versículo que omiten los testigos de Jehová: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, dando a entender claramente que no hay 3 dioses, sino un solo Dios manifestado en 3 divinas personas. Cuando Jesús estaba orando en el huerto Getsemaní, Él claramente, cuando está en su momento de agonía, le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allá está declarado que antes que el mundo fuese, ya Jesús estaba sentado al lado del Padre en toda gloria.
estudió esto, si fue Vicente o fue... Porque muchos cuando hablan de la preeminencia de Jesús, tratan de presentar que Jesús fue lo primero que Dios creó. Jesús no fue lo primero que Dios creó, porque antes que el mundo fuera, ya Él estaba sentado en gloria al lado del Padre. Especialmente los católicos, no los católicos, los testigos de Jehová empujan esta doctrina torcida de la preeminencia de Jesús, tratando de presentar como que Jesús fue lo primero que Dios creó, y usan el versículo: yo soy el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última letra del abecedario. Pero Jesús, cuando dice yo soy el alfa y el omega, está hablando de que Él es el principio y el fin. Y aquí en este versículo, estando en Getsemaní, Él dice: Padre, mire cómo Él dice, glorifícame, ¿dónde? A tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que fuesen todas las cosas. Y según tenemos que entender la deidad de Jesús, tenemos que entender la encarnación de Jesús. Ya sabemos que Jesús se tuvo que encarnar para morir por nosotros, porque no había nadie calificado para morir por el pecado de nadie. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese fue el propósito, porque Jesús tuvo que encarnarse por salvarnos a nosotros. Ahora, dentro de la encarnación de Jesús, cuando buscamos en Filipenses capítulo 2, que dice: haya en vosotros este mismo sentido que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Y eso es otro versículo que utilizan los testigos de Jehová para tratar de presentar que Jesús no era Dios. Por eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es que Jesús, siendo forma de Dios, no se aferró en ser igual a Dios. En otras palabras, Jesús era Dios, se encarnó, pero aquí en la tierra Jesús no podía estar volando con sus discípulos para donde quiera que iba. Porque el todo propósito de la encarnación de Jesús es poder vivir semejante a ti y a mí, morir como hombre para poder salvar al hombre. Si Jesús se hubiese aferrado en ser igual a Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, hubiese andado en una nube con los discípulos. ¿O a poco Él podía caminar sobre las aguas solamente en la ocasión que caminó sobre las aguas? Podía caminar sobre las aguas cuantas veces quería, pero usaba botes. ¿Por qué usaba botes? Porque no se aferró en ser igual a Dios. Él podía multiplicar los panes las veces que quería, mas sin embargo mandaba a comprar. ¿Por qué? Porque no se aferró en ser igual a Dios. Cuando estuvo ayunando 40 días y Satanás le presentó la piedra y le dijo: conviértela en pan, Jesús podía convertir, tenía el poder para convertir esa piedra en pan. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Número uno, porque Él no estaba para complacerle caprichos al diablo. Y número dos, porque Él no se aferró en ser igual a Dios. Porque si no, entonces el primero que lo hubiese acusado el diablo: pero tú venciste porque tú eres Dios. Caminas como Dios, vuelas como Dios, haces todo. Él tenía poder para hacerlo, pero no se aferró, sino que se despojó. Y la palabra de despojar es quitarse. Cuando usted se despoja, usted se desnuda, usted se quita. Él se quitó la gloria para poder morir como hombre. ¿Están entendiendo, amados hermanos? En su deidad se tuvo que despojar de su deidad. De otra manera no valía. Cuando usted va a jugar un partido, ¿verdad? Que hay reglas. Los deportistas tienen reglas, y si un deportista se encuentra que violentó las reglas, que usó un estimulante para sentirse más fuerte, lo descalifican, ¿sí o no? Jesús no podía ser descalificado. La regla era que Él tenía que morir como hombre para poder salvar al hombre, no había otra. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese concepto de la encarnación de Jesús, que es un gran misterio, vamos a hablar de eso ahora un poco, pero muchos
se equivocan y niegan y se confunden en la preeminencia de Jesús, porque dice, no, si él anduvo como hombre, tenía que andar como hombre para poder morir por los hombres. Por eso en la transfiguración Jesucristo estaba glorificado, hablando con Moisés y con Elías. Estaba transfigurado. Tomó cuerpo de gloria. Dicen amén los hermanos. Cuando resucitó, tomó cuerpo de gloria. No lo reconocían. ¿Verdad que no lo reconocían? ¿Qué le dijo María? ¿Dónde han puesto a mi maestro? ¿Sí o no? ¿Y quién pensaba que era él? ¿Quién ella pensaba que era él? ¿El lechero? ¿El carpintero? Come on now. ¿Quién pensó María que era Jesús? Levante la mano a alguien, si no voy a refutar todos los que están estudiando en el instituto. ¿Quién pensó María era Jesús? Cuando lo vio. ¿Quién dijo eso? Un aplauso a ese. Los jardineros en aquel tiempo tenía un cuerpo esbelto, ¿verdad que sí? Y ella cuando lo vio en su cuerpo de gloria no podía reconocer quién era él. Por eso él dice, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando Juan lo vio, y lo vio con los ojos refulgentes como el fuego, y cuando vio la gloria de Jesús, cayó como muerto, dice la palabra. Porque estaba viendo al Jesús glorificado con la gloria que tuvo con el Padre antes de que fuesen todas las cosas. Dicen amén los hermanos. El apóstol Pablo, hablando en este concepto de la preeminencia de Jesús, describe en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente dice el apóstol Pablo, el verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra en acción. Para todos los que se recuerdan de la gramática castellana, todas las palabras que tienen acción, ese es el verbo. Juan corrió hacia la iglesia. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Corrió, esa es la palabra en acción. Corrió. María nadó en el río. ¿Cuál es el verbo ahí? Nada. Nadó. Y por eso es que describe a Jesús como el verbo. La palabra en acción. El grupo de esa palabra en acción está hablando del verbo. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra en acción. Y la palabra en acción era con Dios. Y la palabra en acción era ¿quién? Dios. O sea que en el principio de todas las cosas ya Jesús estaba manifestado. Y cada vez que el Padre declaró la palabra, el que estaba manifestándose ahí era el verbo, que era Jesús. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que era, pero mira bien, antes de pasar ahí, en el versículo 14 de Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice, porque hay que identificar de quién es que está hablando Juan, y aquel verbo, aquella palabra en acción fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en otras palabras, él está diciendo al principio de todas las cosas, era la palabra. Dijo Dios sea la luz. Ese era Jesucristo manifestado.
Dijo Dios, sepárense las aguas que están debajo de las aguas y fórmense los... Ese era Jesucristo en acción. Dicen amén los hermanos. Los estoy confundiendo más, paramos y me voy. Esto es teología, esto no es gulú gulú. Amén. Y ese verbo se hizo carne. Jesús no fue que nació porque tenía que nacer, si no, no se valía. Dígalo conmigo, no se valía. ¿Usted conoce a un humano que no haya nacido? Nadie sabe de algún humano que no haya nacido. ¿Y por qué usted se ríe? Adán no nació. Eva tampoco nació. Ay, estoy complicando más la cosa, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Yo no sé si usted piensa esas cosas, ¿verdad? Tal vez usted tiene cosas más importantes que pensar, pero yo a veces me miro y digo, ¿cómo sería Adán sin ombligo? No tenía ombligo. Eva tampoco. Adán era el ser creado sin pecado. Por eso Adán, si no hubiese pecado, se hubiese multiplicado y el hombre no hubiese muerto porque no había pecado. Pero pecó. Pero a pesar que pecó, Dios le da la esperanza de la salvación. Desde el principio le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole a Satanás, entre tu simiente y la simiente de ella. Amén, tú la morderás en el calcañar, pero de ella te aplastará la cabeza. Hablando que de la mujer iba a salir quien le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Qué iba a hacer? Y como tenía que nacer, siendo Dios, tenía que encarnarse, no podía nacer en una mujer pecadora. Entonces ahí Dios separa a Abraham para crear un pueblo, y ese pueblo, una simiente, hace el pacto con David, hace el pacto con la descendencia de Isaí, hasta que entre todas las mujeres escogió a una mujer que era como. ¿Qué significa virgen? ¿Ah? Literalmente, ¿qué es lo que significa virgen? No había conocido hombre. Señorita. Así que las que me digan que eso no importa, está bien equivocada. Si no importara, Dios no hubiese escogido, tenía que ser señorita. No se enoje nadie aquí. Sí, porque hoy en día, no, lo que tenía que pasar, pasó. No, lo que no tenía que pasar. Vino a regañar el pastor. Ni porque le dijimos de qué era el tema, mira, siempre. Si me tiran por otro tema por allá para que tenía que ser que señorita, que no hubiese conocido varón. Y ahí comienza la teología de la encarnación, que para los católicos es fatal. Los católicos creen que Jesús es hijo de María y de Dios. Y no voy a hablar, porque tengo que hablar un poco de la teología católica, que es una blasfemia total en cuanto a la encarnación. Y les voy a explicar. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, cuando hizo sombra sobre María, colocó un embrión dentro. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿De dónde nació Adán? Creado por Dios. ¿De dónde nació Eva? Ahora venía el segundo Adán. Esa terminología del segundo Adán, el cuerpo de Jesús era semejante al cuerpo de Adán sin pecado. El primer Adán falló. Ahora venía el segundo Adán. Tenía que ser un hombre para poder salvar a los hombres. Entonces Dios colocó un embrión creado en el vientre de María. En aquel tiempo era difícil de creer, pero en este tiempo es un poco más fácil. Si una mujer no puede tener hijos, toman un embrión que es del óvulo de ella, si es que tiene óvulo, ¿verdad? Y del espermatozoide del hombre, crean un embrión
en los lugares donde ellos practican esta biología, y entonces toman ese embrión y lo ponen en el vientre de una mujer que tenga un vientre sano, y cuando el niño nace del vientre de esa mujer, pero no tiene el ADN de esa mujer. La mujer puede ser blanca, y si el hijo es hijo de una persona negrita, va a salir negrito. Pero sin embargo, es más fácil entender ese concepto, porque sabemos que en este tiempo lo hacen. Colocan embriones en el vientre de una mujer, y nacen, crecen, y la mujer lo quiere como su hijo, pero en verdad no es su hijo, porque no tiene su ADN. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí o paro? Nosotros creemos que Dios creó, como creó a Adán, el cuerpo de Jesús. Lo creó, no a Jesús, sino al cuerpo de Jesús. ¿Me están entendiendo? Y lo colocó en el vientre de María. Quiere decir que la sangre de María no estaba en Jesús. La sangre de José no estaba en Jesús. Era un cuerpo igual como el de Adán, creado por Dios. Semejante al de Eva, creado por Dios. Dicen amén los hermanos. El cuerpo de Adán cuando fue creado por Dios y el de Eva cuando fue creado por Dios estaba sin pecado. Nunca hubo nadie más que tuviera un cuerpo sin pecado, porque todos heredaban el pecado de sus padres. Pero Jesús no heredó el pecado de María, porque aunque era virgen, también fue una persona que tuvo su pecado, que tal vez se enojó, que tal vez alabado, no quiero decir, no sé que hay un ex católico aquí me vaya a tirar con un zapato también, o algún hermanito que esté evangelizando a la novia católica y le dijo, ve, que el pastor es muy buena gente, no habla de nada de eso. Amén. Pero eso no es lo que creen los católicos. Miren lo que creen los católicos. Los católicos creen que Dios trajo un espermatozoide de Dios y fecundó un ovario de María, y de ahí nació Jesús. Y yo sé que para usted dice a mí. Eso es una blasfemia. Por eso es que ellos creen en María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios. María fue el conducto. Porque si María hubiese sido Madre de Jesús, entonces Jesús hubiese tenido el pecado heredado de María y de todos sus ancestros. ¿Acaso no sabe usted que una de las bisabuelitas de María fue Rahab la ramera? ¿Cuántos han leído la genealogía de María y de José? Que dentro de esa genealogía también estuvo Ruth, la moabita. Amén, gloria a Dios. Alaba, mire qué bendición. Una ramera que el Señor perdonó, una moabita que se evangelizó, están dentro de la genealogía de María, pero no de Jesús en cuanto a sangre, porque Jesús fue el cuerpo de Jesús, estoy hablando, fue creado por Dios. Dios dijo, yo me voy a encarnar, pero no puedo usar un cuerpo que descienda de otro cuerpo, porque Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres, porque sobre Él toda la gracia se derramó. Voy a darle un chance, siento darle un chance para hacer dos preguntas de lo que estamos hablando y después seguimos. ¿Alguien que quiera una pregunta de lo que acabo de enseñar, de la doctrina católica de la encarnación de Jesús y la doctrina evangélica de la encarnación de Jesús? ¿En qué consiste la diferencia? Vamos a seguir entonces. Practique con un católico y enséñale esto. Y si usted no regresa con un sombrerazo, le damos un premio aquí, ¿verdad que sí? Y con esto nosotros no estamos aludiendo que María no fue santa. Lo que estamos aludiendo es que aunque fue una mujer santa, tuvo pecado, que no hay quien viva sin pecar. Tenía ya, decía el apóstol Pablo, la maldad está ¿dónde? El problema está ¿en dónde? En nosotros.
con una punta a eso y ya mismo va a dar un ataque aquí a mí. Primero de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad y de gracia. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando Jesucristo se manifiesta en el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Ahora, esta encarnación, la encarnación de Jesús, es un misterio. Por eso es que tantas religiones erran en esto, porque es un misterio. El mismo apóstol Pablo concordaba que era un misterio. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que esto es indiscutiblemente grande este misterio. No se puede discutir, esto es grande, es un misterio. Dicen amén los hermanos. Grande es este misterio. Pero fíjese que constantemente el apóstol Juan sigue enfatizando que en el principio de todas las cosas, él era la palabra hablada, el verbo hablado, la palabra en acción. Sabemos que nosotros de esto muchas veces no entendemos. Me trajeron agua y yo pensé que me traía un lunch ahora. Yo dije, mira qué bendición acá arriba. Al predicador me traen agua y también lunch. Fíjese que él enfatiza que para poder nosotros entender a Jesús en el principio de todas las cosas, tenemos que verlo en la palabra en acción. Jesús habla y dice, a tu lado yo tengo una gloria, devuélveme esa gloria que yo tuve a tu lado. Jesús estaba al lado del Padre y ahora está al lado del Padre. No hay diferencia. Antes estuvo al lado, ahora está al lado. Solamente una pausa. Alguien tenía que venir. Dicen amén los hermanos. Cuando Dios creaba todas las cosas con su palabra, se revela la Trinidad de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? No dice Jehová, dice Dios. Jehová es el Padre, Jesús es el Hijo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero Dios son los tres. Ahora vemos que dice la Biblia, dijo Dios, sea la luz. ¿Cuál es la palabra en acción ahí en sea la luz? Sea. Pero esa palabra en acción era Jesús manifestado. Me puedo tardar porque mañana me va a recoger el vivo. Así que se llama el vivo. Más o menos me recuerdo, ¿verdad? Está bien que está vivo. Mejor que se llame el vivo. Yo conocí un hermano que se llamaba el feo. Entonces vemos que por la palabra Dios fue creando todas las cosas. Sea la luz.
Haga separación de las aguas que están debajo de las aguas y crecen los secos. Todo Dios lo creó por la palabra. Y dice Juan, insiste Juan, que será Jesús ahí, creando todas las cosas. Dicen amén los hermanos. Por eso Él no fue lo primero que Dios creó. Él fue el que creó todas las cosas. Y la Biblia en el versículo 17 de Colosenses capítulo 1 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Antes de todo, ya Jesús era Dios. Alabado sea el Señor. Y en ese mismo capítulo 1, versículo 26 de Génesis, se revela la Trinidad de Dios. Dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Para los unitarios tienen que arrancar este versículo, porque ahí Dios está hablando ¿cómo? ¿Cómo? En plural. Hagamos. Hagamos, no dice voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra, vuelve y habla en plural, imagen y semejanza. O sea, que para nosotros entender la preeminencia de Jesús tenemos que entender la Trinidad. Y para entender la Trinidad, ese es su primo. Ese es su primo. Como que rebajó más, ¿verdad? No lo conocían bien. Para poder entender la preeminencia de Jesús tenemos que entender la Trinidad. Y para poder entender la Trinidad tenemos que entendernos cómo nosotros somos semejantes a Dios. ¿En qué nosotros somos semejantes a Dios? Porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Esa semejanza explica la Trinidad de Dios en nosotros. Cuando Dios nos creó el cuerpo y después sopló hálito en el cuerpo del hombre, y el hombre entonces quedó completo. La Biblia dice: todo vuestro ser, y revela que es nuestro ser: alma, cuerpo y espíritu. Es un concepto profundo de explicar. El cuerpo es lo más fácil de explicar, que es esto, ¿verdad que sí? Sin embargo, entendamos que nosotros no somos un cuerpo con alma. Nosotros somos un alma que Dios le dio un cuerpo. Dios tenía ángeles semejantes a nuestro ser interior. Semejante a nuestro ser interior. A nosotros nos hizo un poco menos que los ángeles, pero Dios pudo haber hecho más ángeles. Dios no quería ángeles, ya Él tenía. Él no quería más ángeles. Él quería un ser un poco menos de los ángeles que viviera en un mundo nuevo que Él había creado. Porque para que usted sepa y sin que se me confunda, antes de la creación de este mundo, ya Dios era Dios y ya los ángeles existían. ¿Cuántos sabían eso? Yo lo veo como que atribulado. Por eso es que cuando Dios creó la tierra, Dios la creó. La Biblia dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Dios crea algo desordenado? Dios creó la tierra y la creó completa, hermosa, pero estaba desordenada y vacía. Sin que se me confunda mucho, antes de la creación de esta tierra, ya el reino de los cielos estaba en los cielos. Y le digo más, ya se había revelado Satanás. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel que cuando Dios creó a la tierra, habían ángeles encargados en la tierra. Y alude
en forma profética que en los principios es un ángel llamado Luzbel, estaba en la tierra. ¿Cuál fue la revelación de este ángel? ¿Qué decía él? Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. ¿Cuántos han escuchado esta porción bíblica? Se cree que cuando Dios creó la tierra, la creó hermosa y habían ángeles aquí, y uno de esos ángeles a cargo era Luzbel, aludido por Ezequiel capítulo 28 y por lo que dice también Isaías. Por eso es que dice subiré. Él no se conformaba con estar acá alabando a Dios como nosotros lo alabamos. Él decía subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice la Biblia que fue arrojado. Porque esa porción que hay en el libro de Apocalipsis, donde Miguel, el arcángel, pelea con Satanás y sus ángeles, no es necesariamente en el libro de Apocalipsis, sino que dentro de un término antes de la reorganización de la tierra, ya ese conflicto había surgido, y cuando Satanás fue lanzado abajo, se cree según los teólogos que ahí fue que se desordenó todo. Por eso Dios comenzó, ya está más atribulado, empezamos hablando de es que no hay cómo encajar una cosa sin que encajemos la otra, hermano. Ahí entonces comienza Dios a crear. Por eso y hay algunos predicadores y muchos predicadores, yo trato de no tocar mucho eso porque muchos se confunden, que hablan del mundo preadámico. ¿Cuántos han oído hablar de ese concepto? ¿Alguien ha oído hablar del mundo preadámico? Nadie. Entonces Dios comienza a reorganizar todas las cosas. Dicen amén los hermanos. Pero Dios tenía ángeles. Y en esa rebelión que ve Juan en Apocalipsis, el dragón arrastra con cuántas estrellas, 1/3 parte de las estrellas, que representa, y lo que nos dice es que 1/3 parte de todos los ángeles se fueron con Satanás y se convirtieron en demonios. Los demonios no fueron creados por Dios, se convirtieron en demonios. Así como los criminales no nacen siendo criminales, se convierten en criminales. Pregunta. Entonces Dios pasó esa revelación, se fue a la 3ª parte, y Dios dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer otro ser, como los ángeles, pero no van a ser los ángeles. Voy a reorganizar la tierra y voy a crear un ser semejante a mí, que no va a ser solamente espíritu, sino que también va a ser trinitario, va a tener alma, va a tener cuerpo y va a tener espíritu. La Biblia nos habla que el alma son nuestro ser interior, que es espiritual, pero es quien escoge y toma nuestras decisiones. Nuestro carácter propio es el alma. El espíritu es un ser que está muy compenetrado con el alma, que es lo que nos hace a nosotros buscar a Dios. Por eso es que adoramos en espíritu. Todos los seres humanos tienen un espíritu. Cuando está en pecado el hombre, el espíritu está muerto. ¿Qué es lo que alimenta el espíritu? La palabra de Dios. Y el cuerpo fue lo que Dios nos dio para interactuar en este mundo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? ¿Qué le enseñó Satanás a Jesús? Y le dijo que si él adoraba, mire que atrevido para Satanás decirle a Jesús. ¿Cuál fue esa conversación que tuvo Satanás con Jesús cuando le enseñó todos los reinos, todo el mundo y todas las cosas que vienen del reino en el mundo? ¿Qué fue lo que habló
ese ángel caído con Jesús? ¿Cómo? Alguien que se ponga de pie. Alguien que se ponga de pie y me diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora ya nadie habla? ¿Ah? ¿Qué? Entonces él entregaría todos los reinos, se para en lo alto y le muestra todo lo que él puede obtener. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué le entregó a los reinos? Que es lo que quería era la adoración de Jesús. ¿Usted se atreve a buscar ese versículo y leerlo? Para que veamos lo que le dice la conversación que tiene. Alguien que me lo busque, vamos a ver. Aquí regalan algo hoy, yo vi que estaban repartiendo algo. Vicente, ¿hay algo para regalar? No, hay que buscar el texto primero. Sí, porque aquí regalan. ¿Alguien lo encontró? Entonces Jesús fue llamado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí. ¿Dónde está eso? San Mateo. Alguien que me lo busque en otro evangelio. Ahí te lo dice, en otro evangelio. Solamente no todo, solamente la parte, la última parte cuando le dice de los mundos. No, pero no el mismo, sino en otro evangelio. Ok. En San Lucas 4:7 dice: yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoraras. La Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén hasta la parte más alta del templo y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, trátate. Eso fue Lucas. Eso fue Lucas, ¿verdad? Sí, Lucas. ¿Qué otro evangelio está también? En Marcos, ¿verdad? ¿En qué otro evangelio está? Quiero leer en Marcos. ¿Alguien que no lee en Marcos? Léamelo. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y llevó ahí al desierto 40 días y... Brinca la parte donde le enseñan los reinos del mundo. Únicamente dice: y el Espíritu le impulsó al desierto, lo llevó ahí al desierto 40 días y 40 noches. Era tentado por Satanás, que estaba en las fieras, y los ángeles le servían. Únicamente eso es. Es solamente eso. Ok. Ahora, fíjense ustedes bien que Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y se los ofrece como que eran él. ¿De dónde sacó ese concepto Satanás? Y si se lo dice usted, pues es diferente. No lo dice, pero se lo está diciendo a quién? A Jesús. Y Jesús no comienza a refutar con él: esto no es tuyo, esto nunca fue tuyo. Pero fíjense que Satanás está convencido que los reinos del mundo son ¿de quién? De él. Porque en el principio de la creación, en el monte de Dios se encontraba. Se cree que antes
de que la tierra estuviera desordenada y vacía cuando Dios la creó, porque Dios nunca crea nada de desordenado ni vacío. Dios lo había creado en su perfección y ahí estaba a cargo de este mundo, en el mundo preadámico, ese ángel. Y cuando ese ángel se rebeló y quiso subir para arriba, Dios lo mandó para abajo y desordenó todo. Está como aquellos que cuando están perdiendo se llevan la bola y dicen: se acabó el partido, la bola es mía. Hay gente cuando están perdiendo, ¿verdad que sí? Los puertorriqueños no jugamos eso, pero dicen que hay gente que cuando van a jugar y están perdiendo se llevan el bate, botan la bola y rompen el guante. Y eso fue lo que hizo, desordenó todo. Pero fíjense que todavía él le habla a Jesús como que ¿quién es el dueño? Como que ¿quién es el dueño? Él. Y está hablando no con Pepito, está hablando ¿con quién? Con Jesús. Y ese es el coraje de Satanás, que a pesar de que Dios vio que estaba todo desordenado y vacío, ¿qué hizo Dios? Comenzó a reorganizar todo y después creó un muñeco. Yo me imagino a Satanás mirando por allá de lejos. Crea un muñeco, sopla vida, y él, escuchando la conversación, le dice a ese nuevo ser que creó: te doy a ti todas las cosas de este mundo. Cambió de dueño la tierra. Ahora el dueño, ¿quién era? Adán. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Dar un aplauso a Cristo, que no es. Pero Jesús sabía de lo que Satanás estaba hablando, porque antes de todo eso ya él era. ¡Ja! Ya él era. A su nombre. Pero es un misterio indiscutible, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 27 dice de Génesis 1: y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Por eso es que desde el principio aquí vemos en Génesis 1:26 que Dios habla en plural y no en singular. Hagamos al hombre. Dios creó al hombre siendo un ser tripartita. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, y explica de qué se compone el ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros podemos entender que somos un ser tripartita, compuesto por alma, cuerpo y espíritu, podremos entender que Dios es uno solo, manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Alma, cuerpo y espíritu. Y es un estudio fuerte que hay que hacer para explicar la Trinidad del hombre. Somos seres tripartitas. Tenemos alma, que es nuestro ser interior, que cuando usted muere, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo no se pueden separar. Amén. El alma y el cuerpo no se pueden separar. Si usted se separa, se muere. Los brujos dentro de la hechicería practican el salirse de... ¿O usted no lo ha oído? No se espante, dicen algunos. Eso es abominación, ¿verdad que sí? Separarse el alma del cuerpo para ir a hacer qué sé yo qué, maldades y esto y aquello y lo otro. El alma y el cuerpo no se separan. El alma es lo que usted es en sí. Y el alma interactúa en este mundo a través del cuerpo. Sin el cuerpo no puede interactuar en este mundo. Los ángeles, a menos que tomen cuerpos celestiales,
en su estado espiritual, los ángeles no pueden beber agua. Nosotros bebemos agua porque tenemos este cuerpo. Y esto es otro estudio porque hubieron ángeles que tomaron cuerpos celestiales, y eso es otro estudio aparte. Estamos hablando de teología, y la teología, una vez que comenzamos nosotros a desenvolverla, va entrelazándose una con la otra. Hay hermanos que agarraron el lápiz y ya lo partieron, yo creo, ¿verdad que sí? Nosotros somos un ser tripartita. Tenemos cuerpo, estamos claros en el cuerpo, ¿verdad que sí? Alma, que es nuestro ser interior, que interactúa en el cuerpo y se conectan con el cerebro. El cerebro es el puente entre el alma y el cuerpo. Por eso, cuando se le muere su cerebro, ya usted lo declara muerto. Aunque el corazón esté latiendo, porque le ponen máquinas para que el corazón siga latiendo, pero si para el cerebro no hay máquina que lo haga seguir funcionando. Cuando se muere el cerebro, usted está declarado muerto y ellos le tienen que hacer un examen y le quitan la máquina. Yo he tenido que estar penosamente en estos exámenes muchas veces, y si la persona deja de respirar y deja su corazón de funcionar, ya está muerto. Como único lo vuelven a poner las máquinas que, aunque el cerebro indique que no hay acción en el cerebro, que está muerto, brain dead, que tiene el cerebro muerto, si le quitan las máquinas y usted sigue respirando y sigue el corazón, entonces le tienen que poner las máquinas para atrás. Porque para que usted esté muerto, tiene que estar muerto su cerebro, parar su corazón y parar de respirar. Hay respiración artificial y hay, ¿verdad? Impulsos al corazón lo hace vibrar artificialmente, se sigue componiendo ese corazón, pero el cerebro no se puede hacer funcionar artificialmente. El cerebro es el puente entre el alma y el cuerpo e interactúa con 5 sentidos: la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Son los 5 sentidos. ¿Sabía usted eso? Pero aparte de nuestra alma tenemos otro ser espiritual, que es el espíritu, que está, dice la Biblia, Hebreos 4:12, que está bien compenetrado. Y cuando dice, pero la palabra, lo único que parte el alma y el cuerpo, y eso es importante, porque cuando usted está en pecado, su alma se muere. Y como su alma está amarrada con su espíritu, el espíritu no puede adorar a Dios porque está muerto y está amarrado por el alma, y el alma está en pecado. Pero la Biblia dice que hay algo, solo algo que parte el alma y el espíritu, para que el espíritu tenga la libertad de buscar a Dios, porque mientras el alma en pecado tiene al espíritu dominado, no puede buscar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que entra y penetra y parte el alma y el espíritu. Cuando usted escucha la palabra, en ese momento que usted escucha la palabra y penetra, ¡pam!, la palabra quita esa alma llena de malicia y de demonio y de tantas cosas, y el espíritu queda libre, y ahí es que usted puede decir, y ahí es que se le hace el llamado. Por eso es que cuando la persona está tocada hay que hacerle el llamado, porque ese alma va otra vez a amarrar ese espíritu. Esa alma viciada de pecado, esa alma viciada de todo tipo de abominación, va a agarrar ese espíritu, pero en ese momento está separado porque la palabra de Dios lo partió. Y tú le preguntas, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Y ahí el espíritu dice, yo quiero buscarle a mi Dios. Y hace la oración y el alma es restaurada y abra su alma, su cuerpo y su espíritu puede adorar a Dios. Sí, pero ¿qué era lo que le gustaba el alma? ¿Bailar? Vamos para el baile. Estoy cansado. El cuerpo decía, estoy cansado. Dice el alma, no, estoy cansado, me quedo. Pero muchas veces el cuerpo estaba cansado y el alma decía, va a bailar aunque sea con una sola patita. Usted tenía alma, pero el espíritu estaba muerto. Y por eso cuando le invitaban a escuchar música cristiana, usted se sentía como, por lo menos no sé usted, pero yo me sentía mal. En vez de sentirme contento, como me siento cuando había música cristiana, yo lo que me sentía era como asustado, porque yo sabía que si me moría me iba a parar. Y no puede un espíritu estar tranquilo en un culto. Una persona que no quiere buscar a Dios no puede estar en un culto, porque se siente mal.
el Espíritu quiere, el Espíritu siempre quiere. El Espíritu, dijo Jesús, está presto, pero la carne es mala, es débil. ¿Cuántos entienden el concepto de la Trinidad del ser humano? Alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuántos lo entienden? Pregunta sobre la Trinidad del cuerpo. Nosotros somos ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu. ¿Somos qué? 3. Pero somos uno. Manuel Coquí. ¿Usted qué es? ¿3 o es 1? Ok. Vicente, ¿qué es usted? 3 en 1, eso lo dijo la hermana. ¿Usted es 3 o es 1? Es 1. ¿Pero se compone de qué? ¿Usted puede explicar eso? Es bien difícil, pero a la misma vez bien sencillo. Así mismo es la Trinidad. Usted no dice, voy para el campamento, deme 3 tickets, uno para mi alma, uno para mi espíritu y otro para mi cuerpo. 750 por tonto. Usted no pide 3 tickets, usted pide 1. ¿Cómo se ríe? ¿Verdad que usted no dice, voy a hablar? No, usted es 1. Pero sin embargo, ahí estamos viendo la unidad de nuestros 3 seres. Pero habrá algún momento donde sus seres puedan hablar entre sí. Así como Dios dijo, hagamos al hombre. Así como el Padre cuando dijo, ¿a quién enviaremos? Y el Hijo dijo, envíame a mí. ¿Habrá algún momento que usted hable así? Deme un ejemplo. Ajá. Y la misma conciencia es la que viene y dice, ¿por qué lo hiciste? O sea, te hace retractar para atrás. Dice, ya no lo vuelvas a hacer. O sea, pero como uno mismo hablando. Uno habla de la conciencia, pero es el alma. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo te dice el alma? Burro, ¿por qué lo hiciste? No, yo quiero saberlo. ¿Cómo le dice? Porque dice cuando comete un error, ¿qué usted dice? No aguantan ta. No aguantan ta. En el espejo. Y decir, voy yo allá y mi espíritu se queda acá, ¿no? O dejo mi alma por un lado y yo estoy en otro. O sea, no se puede realizar esas cosas. Que no. Hay gente que viene al culto y dejaron el alma en la casa. Pero es y uno dice, hermano, venga para acá. Está el cuerpo ahí, pero está bien. Pero entonces se puede separar el cuerpo y el espíritu del alma. Lo que quiero explicar para que tengamos, cuando el alma y el cuerpo se separan es la muerte, eso es lo que significa. Exacto, si se separa el alma y el cuerpo, pues uno se muere, porque el alma deja el alma, pues, el cuerpo deja de existir. El cuerpo muere. El cuerpo muere, pero entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros dejamos el espíritu o dejamos el alma por una parte y el cuerpo está en este lugar? Mientras estamos en esta tierra, no. Pero dice la Biblia que cuando el cuerpo muere, vuelve a la tierra donde era. El alma, el espíritu va a Dios quien lo dio, y el alma es la que va o al cielo o a la bendición. O sea, cuando vamos al cementerio, su cuerpo va para un lado y su alma va para otro. Recuérdense que para usted es nunca. Pero nunca es nunca, porque lo que nosotros vivimos en esta tierra son 40 años, 60 años, 70, lo más robusto 80. Después de eso, se toman 2 rumbos separados, el alma y el cuerpo. Para poder nosotros entender la eternidad de Dios, Dios en su eternidad nunca se separó.
¿Cuándo fue que se separó? Cuando mandó a su hijo. Cuando se encarnó. ¿Ven la diferencia? Dios nunca se separó, pero cuando se encarnó Jesucristo lo envió. Ahora vamos a ver, porque no están solamente los trinitarios, están los unitarios, los que dicen que no existe Padre ni existe Espíritu Santo, que es Jesús nada más. Los llamados Jesús solo. Ellos no se llaman así Jesús solo, ellos se llaman así mismo unitarios. Lo bueno es que son las 9:01, así que estamos temprano. Gracias a los hermanos que me dejaron el reloj ahí. Son las 9:01. Parece que hay un perezoso que no ha cambiado el reloj y ahora se va a aguantar. Ahora bien, vamos a ver una manifestación de las tres personas de la Trinidad. Lo que usted dijo es correcto, hermano. Mientras estemos en este cuerpo no nos separamos. Pero sí hay distinción. Porque el mismo salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. ¿Quién está hablando ahí? ¿Ah? El alma, si le están hablando al alma. El espíritu es el que está hablando. Alma mía, alaba a Jehová. Y después dice: todo mi ser. Ahí le está hablando a quién. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Al alma y al cuerpo. Dice: alma mía, alaba a Jehová, y todo mi ser. ¿Ves que el espíritu habla? A veces el alma es que le habla al cuerpo y dice: bueno, mi hijo, levántate que hay que ir a trabajar. Y el cuerpo dice: no, me quedo una hora más. Y el alma: levántate a trabajar, a buscar el cuac. Ahí no está hablando el espíritu. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuándo es que el espíritu habla? Cuando dice: bueno, es tiempo de ir para el culto, quiero adorar al Señor. Y dice: ay, yo en verdad con todo mi alma me quedaría, pero hay algo que me empuja. Esa no es la conciencia, ese es el espíritu que te está diciendo: mi hijo, vamos, porque como el siervo brama como las corrientes de las aguas, y bramamos por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. ¿Quién buscar del alma? Dice la Biblia que el alma, el espíritu y la carne, dice la Biblia que tienen una lucha. El espíritu que busca y la carne que busca para lo terrenal. ¿Y quién es el que decide? Están más confundidos que cuando empiezan. El espíritu, ¿qué quiere buscar? Dice el apóstol Pablo. Lo de arriba. ¿Y la carne? ¿Pero quién es el que decide? El alma. Ahora, si usted entiende ese concepto, que usted es tres, pero es uno, usted puede entender que Dios es tres, pero es uno. Alaba la gloria de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces vino Jesús de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Cómo descendía el Espíritu? Como paloma. Es que Jesús, está el Espíritu descendiendo. ¿Y Jesús dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En el agua. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Descendiendo, ¿verdad que sí? Ahí están los dos manifestados. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Santo, santo es el Señor! Y hubo una voz del cielo que decía: ¿quién está hablando ahí? El Padre. Ahí se ve la Trinidad en acción para aquellos que son unitarios y dicen que es Jesús solo, para aquellos que dicen que no, que es Jehová, los testigos de Jehová. Ahí está Jehová, el Padre, hablando desde los cielos, el Espíritu Santo más abajito descendiendo, y Jesús en el agua, los tres manifestados, el Papa hablando de arriba, el Espíritu Santo descendiendo, Jesús en el agua y diciendo: este es mi Hijo amado. Los tres
de la Trinidad es que trabaja coordinado, así como su cuerpo trabaja como. Usted no dice, hermano, es que el alma me está jalando para allá y el cuerpo. Porque ahí, cuando usted pega a hacer eso, ¿lo meten a dónde? Si está aquí. Porque si está en Guatemala, lo meten en el cuarto más raro. ¿Verdad que sí? Que usted diga, ¿qué le pasa? Es que mi alma me está jalando la mano para allá y el espíritu para acá. Trabajan coordinados, hermano. ¿Sí o no? Así es Dios. Dios trabaja coordinado. Si usted no se entiende a usted mismo, usted no puede entender la Trinidad de Dios. Si usted no entiende la Trinidad de Dios, no puede entender que Jesús es parte desde la eternidad de esa Trinidad. Alaba la gloria. Aleluya. Vamos a ver algunas manifestaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y con esto termino, doy unas preguntas y nos vamos. En Génesis 11:4, en la Torre de Babel, y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad. ¿Quién descendió? Jehová. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado. Versículo 7, ¿qué dice Jehová? Ahora pues, descendamos. Jehová, el Padre, descendió y vio lo que estaba haciendo. ¿Y qué dijo Jehová? Descendamos. Dicen los testigos de Jehová que era que Dios estaba hablando con los ángeles y eso. Dios no necesita reunión con ángeles. Alaba la gloria. Estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu. Descendamos. Plural. Confundamos allí sus lenguas. Otra vez plural. Confundamos. Otro versículo más que se revela la Trinidad en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, está hablando de un inconverso. No puedo decir el Hijo de Dios porque no, es un inconverso. El Hijo de los dioses. Él sabía que el que estaba caminando el cuarto parecía hombre, pero era más que hombre. Alabado sea Dios, Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. Y no voy a entrar en esto, pero en el Antiguo Testamento hay sinnúmero de manifestaciones donde está hablando Jehová y después se le menciona como el ángel de Jehová, tanto cuando se le reveló a Agar, la sierva de Sara, dice la Biblia que era Jehová el que está hablando, después dice que era el ángel de Jehová y ella le pone al pozo, al Dios que me ve. Y hay diferentes ángeles, o sea, un ángel que se manifiesta en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones, que se le llama el ángel de Jehová, singularmente. Y ese ángel en ocasiones lo adoraban y recibía adoración. Ellos lo conocían como el ángel de Jehová. No era un ángel, era el ángel de Jehová. Parecía un ser, pero era por encima de todo ser. Ya se me están confundiendo algunos. No era un ángel, se le llamaba, se le conocía, porque ellos no conocían al Hijo todavía. Dice Juan, se manifestó en carne, ahí fue que lo comenzaron a conocer, pero en el Antiguo Testamento hay cuantiosas manifestaciones de un ser que se le conoce como el ángel de Jehová, que no es un ángel porque los ángeles no reciben adoración, pero el ángel de Jehová recibía adoración y obviamente es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, conocido como el ángel
de Jehová. Abrimos preguntas. Como está diciendo de la manifestación de Dios y del ángel de Jehová, la teofanía y la cristofanía, ¿eso dice? No, obviamente no. Porque la teofanía de Dios es cuando se presenta a Moisés a través de un arbusto, ¿verdad? Y le llama. Entonces, pero en Josué 4 también nos habla de que el ángel de Jehová se le aparece a Josué y le dice que, pero Josué le pregunta que si era de su aliado o era en contra, pero el ángel también recibe la adoración ahí, y sabemos que Dios no comparte su adoración con nadie. Entonces ahí estamos viendo que ahora si nos vamos a la teofanía que estaba hablando antes, Teofanía, para que los hermanos entiendan lo que se está hablando, y es lo mismo que usted estaba hablando ahorita. Dios, cuando se manifiesta como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Jesús se puede manifestar enviado por el Padre a hacer algo singularmente, como cuando se manifestó en carne. Cuando Jesús estaba en su cuerpo, era Jesús el que estaba ahí. Amén. El Padre estaba arriba, el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre él. O sea, cuando el ángel de Jehová se revela en el Antiguo Testamento, se está manifestando en ese momento solo Jesús. Pero cuando Dios se está creando, ya no está solo Jesús, está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene la capacidad de hacer eso porque Él es eterno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el que se estaba manifestando sobre la humanidad era el Padre. Luego Jesús vino como Salvador. ¿Y quién es el que se está manifestando ahora en la iglesia? Nosotros decimos Jesús está pasando por aquí. Nosotros decimos Jehová, Jehová, Jehová. Pero ¿quién es el que en sí está designado por el Padre, declarado por Jesús cuando dijo me voy, pero enviaré al otro? El Espíritu Santo. O sea, Dios se puede manifestar en su ser trino, o se puede manifestar Padre solo, o se puede manifestar Hijo solo, como se manifestó Jesús cuando murió. Por eso cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, era el Hijo clamando al Padre. ¿Me están entendiendo? Nosotros en esta tierra no tenemos la capacidad de separar el alma y el espíritu. Los brujos lo tratan de hacer. Eso es una de las prácticas de la hechicería, es abominación delante de Jehová. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de separarnos. Hasta el día que muramos, entonces ahí nuestro alma y nuestro espíritu vuelan a Dios. Sí, de lo que estaba hablando de la teofanía, que Dios se presentó, no se presentó a través de un hombre o de algún otro ser, ¿verdad? Se presentó como un fuego en un arbusto ante Moisés. Pero entonces ante Josué se presenta como un hombre. No, se presenta como el ángel de Jehová. Sí, pero como una silueta, sí, claro. Exacto, se presenta como un hombre, porque Josué lo puede reconocer. Correcto. Y no creo que sea espíritu en ese entonces, porque Josué lo reconoció y le dice que sí, estaba con ellos. Número uno, como le digo, podemos hablar de cuerpos celestiales, eso es otro estudio. Jesús, cuando se manifestó y resucitó, tenía un cuerpo celestial. Pero todavía, si es espíritu, Dios te puede abrir los ojos para que tú veas lo espiritual. Porque cuando el siervo del profeta dijo, ay, estamos solos, nos van a acabar los sirios, Dios le abrió los ojos y pudo ver ¿qué? ¿Qué pudo ver él? Todos los seres espirituales, que eran más los que estaban con ellos que los que venían con los sirios. O sea, eso es una cosa. Pero cuando el hermano habla de Dios manifestado singularmente, sea en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una cosa. Cuando Jesús se le manifiesta a Juan en el libro de Apocalipsis, se le manifiesta como Jesús. Pero cuando Dios se manifiesta como Dios, por ejemplo, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, dice la Biblia que no lo pudo ver, sino que Dios puso su mano y vio sus espaldas, ¿no?
Ahí fue la manifestación completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es un poco complicado, por eso es que yo se los revelé a ustedes con la porción del libro de Mateo, cuando se manifiesta el Padre desde el cielo. ¿Dónde estaba el Padre? ¿De dónde vino la voz? El Espíritu Santo venía ¿qué? Y Jesús estaba ¿en dónde? Ahí vemos la manifestación en 3 lugares diferentes de la esencia de Dios. Pero hay momentos donde la esencia de Dios está en una forma total, como cuando Dios estaba creando todas las cosas. Hagamos, descendamos, confundamos. ¿Me están entendiendo, hermano? Nosotros en esta tierra tenemos el poder de estar solo, espíritu, alma y cuerpo juntos. Somos uno, pero somos 3. Pregunta no establecerme lo que usted leyó de la teofanía y... Sí, usted... Esos son nombres que se ponen para identificar lo que yo le estoy explicando. Dios manifestado en las 3 esencias, Dios manifestado sea el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería, ¿solo Dios puede manifestarse en diferentes formas, digamos? No como nosotros, porque usted está diciendo ahorita que Dios se puede manifestar como lo que son la Trinidad en un solo lugar, pero también cuando se le apareció ante Josué, entonces, ¿solo Jesús estaba manifestando? Vuelvo y repito, sí. Entonces solo él es el único que puede manifestarse. Dios es el único que puede hacer todas las cosas. Él es soberano, omnipotente, omnipresente. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. No somos dioses. Fuimos creados semejantes. Nosotros no tenemos el poder para decir voy a sacar mi alma como Dios y separarnos. No tenemos ese poder. Solo Dios lo puede hacer. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Omnipresente, está en todos los lugares que quiere estar. Nosotros no somos omnipresentes. Dios es omnipresente. Omnisabiente, conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos. Conocemos bastante, por eso es que hemos llegado a la luna, por eso es que hemos mandado tantas cosas. No hay ningún animal que pueda saber. Los animales son súper inteligentes, déjenme decirles, porque saben ellos cómo hacer sus cosas. Y los que son dueños de animales saben lo inteligentes que son los animales. ¿Verdad que sí? Pero no se compara al hombre, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios. El único que puede hacer eso, la respuesta a su pregunta, sí, solo Dios. Esto es teología, hermano. Y yo sé que muchas de estas cosas usted lo ha ido predicando, pero como que no se ha detenido bien a meditarlo, a buscar los versículos. Pero sí, Dios es el único que puede en su esencia estar Padre, Hijo, Espíritu Santo, o enviar al Hijo, o como ahora, enviar a quién es el que está ahora aquí en la tierra. Cuando la iglesia se vaya al cielo, ¿quién la lleva al cielo? ¿Quién la lleva al cielo? Ay, bendito, ya se quieren ir. Pero son las 9:20, todavía estamos a buen tiempo. El Espíritu Santo que lleva a la iglesia al cielo. Por eso dice la Biblia, y el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven. ¿Quiénes son los que en la tierra esperan ese día? El Espíritu Santo y la iglesia. ¿Quién lleva a la iglesia al cielo? El Espíritu Santo lleva la iglesia al cielo. Otra pregunta. ¿Se está grabando como tú? Tiene ADN a Jesucristo. Sí, Jesucristo tiene ADN. ADN simplemente es el código que Dios le creó a todos los cuerpos. Pero tiene el ADN de Dios, no tiene un ADN que desciende de otro ADN. Por ejemplo, el ADN de Abel, de Caín, ¿de quién descendió? De Adán. El ADN de Adán fue creado por Dios. El ADN es como un mapa que Dios crea.
Y desde que se descubrió el ADN, se descubrió que los cuerpos no pueden, no pueden brincar su ADN y convertirse en otro ADN. Las especies mantienen su ADN. El hombre sigue siendo hombre, puede ser chiquito, morenito, flaquito, chinito, pero sigue siendo hombre. No hay capacidad que se convierta en mono, porque el ADN del mono es diferente, eso se comprobó. Darwin antes decía que el hombre descendió del mono. Cuando se descubrió el ADN, esa filosofía se cayó, porque no es posible, no según nosotros sabemos que nunca fue posible. O está confundido. No puede el hombre salir del mono, eso está claro, pero ahora según el ADN es imposible. ¿Me están entendiendo? Pero el ADN de Adán no descendía de otra persona, fue creado por Dios, pero es el mapa que Dios le dio y el modelo inicial. Amén. Otra pregunta. Pregunta. Atrévase con el hermano se atrevió a preguntar. Pero yo sé que por ahí venía la pregunta, porque él dijo, entonces nosotros no nos podemos separar. Sí, esa es la teología, no podemos. Los brujos lo quieren hacer, no se puede. Es abominación delante de Dios. Pregunta. Por eso no podemos consultar los espíritus de los muertos. Es abominación delante de Dios. Dios le bendiga, amado pastor. Mi pregunta es, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿quién se manifestó? ¿Dios o Jesús? Dios. Pero hubieron ocasiones donde Jesús fue enviado por el Padre a hacer algo, así como, ¿quién se manifestó en aquel pesebre allá en Belén? ¿Quién estaba allí? ¿Dios o Jesús? Bájate. Yo le hice una pregunta, conteste. ¿Quién estaba en el pesebre allí? Ahí acostado. ¿Quién estaba allí? Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo envió. La conversación dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién está hablando ahí? ¿Verdad? Ahí estaba el Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién dijo, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién descendió a Belén? Jesús. ¿Está entendiendo? Pero en el Antiguo Testamento muchas veces, como lo que dice el hermano en el arbusto, se entiende y se sobreentiende que ahí era la manifestación de Dios. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés y le dice, te voy a dejar verme, dice la Biblia que solamente le pudo ver sus espaldas. Ahí fue la esencia del Dios entero manifestado. En el Apocalipsis, cuando Jesús aparece donde Juan y lo ve con toda su gloria, ¿quién estaba allí? Jesús. ¿Me está entendiendo? Y de igual manera que Jesús podía manifestarse en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, en la esencia de Dios, de igual manera, por asignaciones del Padre, podía manifestarse como lo que se conocía oscuramente, porque no había mucha definición en aquel entonces, como el ángel de Jehová. Amén. ¿Ya? Está loco por hacer otra pregunta, pero la hermana le dice al lado, estate quieto. Controlate pues. Lo tienen controlado allí. Amén. Y cada vez que quiera hablar el flaco, por ti apunta para allá. Bien, hermano, esto es teología, hermano. No es fácil poder contestar, no es una contesta de un sí o un no. Usted me entiende, pues estamos hablando de teología. Nosotros, en este cuerpo humano no nos podemos separar, pero sabemos que nuestro espíritu tiene su carácter propio y lo que desea es buscar de Dios. Sabemos que nuestro cuerpo tiene sus debilidades. ¿Verdad que sí? Todos sabemos. Y podemos identificar cuando es el espíritu que está hablando, cuando es el alma que está hablando y cuando es la carne la que está hablando. Amén.
Por eso cuando usted se enamora, se tiene que enamorar del cuerpo, del alma y del espíritu de esa compañera. No se enamore solo del espíritu. Porque hay algunos que se enamoran del espíritu cuando ya están en el espíritu cantando y hablando en el espíritu. El problema es cuando no está en el espíritu. ¿Ah? Sí. Usted tiene que enamorarse de ella completa, de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Hay otros que se enamoran solamente del cuerpo, pero no de... Y después dice, una demonia. Ah, pero te gustaba la demonia. Porque se enamoró solo del cuerpo. Hay unos que se enamoran solo del cuerpo y otros que se enamoran solo del espíritu. Ay, es que cantaba tan glorioso y predicaba tan glorioso y en la iglesia tan glorioso. Le pasa como aquel que se enamoró porque ella cantaba como un ángel y cuando se casó y despertó en la luna de miel y la vio despeinar y engreñar y la miró y dijo, canta mi amor, canta. Amén. Bien, amado, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí dejamos este estudio. Vamos a estar de pie, oramos y entregamos esta palabra. Padre, yo te doy gracias porque me has dado la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Yo lo he hecho con todo el temor de mi corazón y con todas las escrituras, Señor, que nos enseñan, que nos permiten conocer la deidad tuya, la Trinidad tuya, la preeminencia tuya, tu eternidad, tu eterna gloria, Señor. Padre, te presento a estos jóvenes en el nombre de Jesús. Si hubiera un joven que quisiera aceptar a Jesús como su Salvador o reconciliar su vida con Dios, levante su mano, voy a orar por usted. Es el único llamado que voy a hacer. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Una alma para Jesús. ¿Habrá alguien más? Si hay alguien más, puede pasar, yo voy a orar por usted. Yo siento la presencia y yo creo que Dios ha revelado mucho. Y muchos han entendido cosas que siempre creyeron y aceptaron, pero nunca entendieron. Y ahora vemos como por un espejo, por en aquel día veremos cara a cara. Y el Señor nos va a revelar todas las cosas. Padre, mira esta vida, Señor. Está llorando entre tu altar. Yo te lo presento, Dios mío. Yo te suplico, Señor del cielo, que tú te glorifiques en la vida de este joven. Y lo llevamos ante tu presencia. Repite conmigo, Señor, estoy delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mi pecado. Límpiame en tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a servirte con todo mi corazón. Gracias, Jesús. Tu sangre limpió mi pecado. Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Levántalo, Dios, que Él pueda buscar. Ahora su espíritu es libre para adorar.